Hola, ¿qué tal? Los saludo en esta tarde, noche. Yo soy Bernie de Metamorfosis ENS y el día de hoy estamos iniciando nuestro primer episodio del programa Historia de las 4 transformaciones. Y antes que nada, por si no me conocen, bueno, yo soy ingeniero bioquímico, biotecnólogo, soy agricultor urbano, bueno, soy hijo, padre, novio, y bueno, también busco ser un ser humano, un buen ser humano. Y el día de hoy, en este primer episodio, vamos a tener, bueno, en total 4 episodios en este programa al que llamamos nuevamente la historia de las 4 transformaciones. Y antes que nada, estamos saliendo en vivo. Este es un en vivo en nuestro canal de YouTube. Y aquí en la parte de abajo está saliendo el nombre. Si ustedes nos buscan en el canal de YouTube como Metamorfosis Sense, nos van a encontrar que en este momento estamos transmitiendo. Y bueno, si no lo puedes ver el en vivo, como te lo platicamos, lo puedes ver después, ya grabado en tu comodidad de tu hogar, guardado del frío. Y bueno, para este primer episodio que, que decimos, que tiene como nombre el primer episodio, la Guerra de Independencia, que es la primera historia que vamos a hablar. La primera transformación fue la Guerra de Independencia. Y precisamente para inaugurar esta primera transformación, pues tenemos como invitado, casi como nuestro padrino del inicio, a un buen compañero de una institución. Bueno, él ya va a platicar, Pablo Narváez. Y bueno, le voy a dar entrada de una vez. Por aquí anda Pablo. Vamos a darle entrada a Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas Hola, noches. buenas tardes, noches. Bienvenido al programa y pues te deseamos, estamos muy contentos, sabemos de tu capacidad para este tema y por eso que te invitamos para que tú empieces hablándonos de este tema. Y bueno, no sé si te quieras presentar, digas quién eres, a dónde vas, a qué hora vas por el pan. Adelante, Pablo, siéntate en Sí. confianza. Bueno, mi nombre es, como ya lo decía Bernie, mi nombre es Pablo Narváez. Mi nombre completo es Juan Pablo Narváez del Toro. Soy un entusiasta de la historia. Trabajo actualmente como analista en la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género y soy parte del partido Morena. Soy militante de Morena, del partido Morena. Muy bien, muy bien. Eh, Sí, algo más que quieras decir. Sí, adelante. con eso es más que suficiente. Bueno, Pablo, pues yo también soy un apasionado de la historia. Y precisamente te quiero comentar a ti que en esa pasión de la historia y que este canal de YouTube tiene un propósito. Y el propósito es de fomentar la cultura cívica. También los valores, tanto morales como éticos, la participación ciudadana. Y qué mejor manera de compartir pues precisamente los valores que se derrocharon, que se derramaron en esta primera transformación que es la Guerra de Independencia. Ya tú nos vas a explicar a detalle quiénes fueron. Bueno, tú nos vas a decir, ¿qué te parece si me voy a poner por aquí nuevamente a esta parte? Y ahorita, bueno, seguimos. Y entonces, ese es el principal compromiso que tiene este canal de YouTube. Si ustedes lo están viendo y si lo ven después, por favor, denos un me gusta, compártenlo y vamos a tener un programa de 1 hora aproximadamente sobre la primera transformación y ustedes van a poder platicar si quieren en el chat ahí, pónganos un comentario, qué les pareció y bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos de una vez, Pablo? Vamos a darle. Sí. Bueno, entonces te pongo la presentación que nos compartiste. Sí, adelante, adelante. A ver, vamos a poner aquí, ya la tenemos aquí, ahí está.
Bueno, como pues te dejo al mando aquí de tu presentación. Adelante, Pablo. Adelante. Había una vez un país, un lugar llamado el Virreinato de la Nueva España, gobernado por un virrey, donde había una peculiar forma de organización en donde existía un Consejo de las Indias encargado de nombrar a los funcionarios coloniales y elaborar leyes, una casa de contratación encargada de la economía colonial. En ella, quienes dominaban eran quienes vivían en España, eran quienes decidían quién podía gobernar, quién tenía los puestos principales dentro de este lugar. Para mala suerte de quienes eran llamados en aquel tiempo los criollos, ellos no eran, para empezar, bueno, antes que nada, ¿quiénes eran los criollos? Eran los hijos de los españoles y de los nativos de, de la Nueva España. O eran hijos de españoles que habían nacido en España. ¿Sí? Lamentablemente para ellos, llegan reformas a lo que se conocía como el continente americano. Esas reformas incluían una modificación al sistema comercial, permitiendo la participación de nuevos puertos, mm, déjame, aquí, ahí se me fue. Uh, perdón. Obviamente otorgaban los cargos más importantes a los españoles que vivían en América, y eso a los criollos no les gustaba. Obviamente los criollos tenían influencia en la economía, pero ellos querían cargos políticos, querían también el poder político. Otro problema que había en este nuevo lugar llamado a Nueva España, el virreinato, es que las llamadas reformas borbónicas fueron implementadas tanto en la península como en las colonias, con la convicción de que no solo era necesario modernizar España, sino porque era indispensable emprender una reconquista en la España. ¿Y a qué me refiero a esto? Mientras España se mantenía en un régimen feudal, en eso de los reyes, los virreyes, las otras, los otros países estaban evolucionando, lo que es Holanda, Inglaterra y Francia, se estaban convirtiendo en nuevas potencias. Y esas nuevas potencias le estaban ganando el territorio y le estaban ganando lo que es el mercado a la vieja España. Por lo tanto, la manera en que el gobierno de la Nueva España había crecido y el poder que habían obtenido, el poder económico que habían obtenido los criollos, era un estorbo para que la España pudiera crecer. Necesitaban más y más y más y más de la Nueva España. Y eso incluía más impuestos, más control sobre la economía, la caja de contratación cada vez exigía que todo se fuera a la vieja España. Obviamente eso no, eso no. A la par, había una injusticia muy grande entre aquellos pueblos originarios nativos que estaban sujetos tanto a los criollos como a los españoles. Había un descontento. Durante toda esa época de la colonia, durante todo ese tiempo, había habido varias rebeliones, muchas rebeliones, pero todas fueron sofocadas.
Esto los criollos lo usaron, lo usaron, lo usaron para su bien. Algunos de los personajes que hemos conocido como héroes de esa historia que nos han contado muchas veces fueron quienes lideraron una rebelión que se estaba fraguando para que los criollos recuperaran y no, el control de lo que las reformas borbónicas los estaban ahorcando. Y es ahí como aparece un señor llamado Miguel Hidalgo. Este personaje, junto con otros, son los quienes nosotros conocemos como los héroes de independencia, los que hacen el primer llamado al levantamiento. Hijos míos, únanse conmigo. Ayúdenme a defender la patria. Los gachupines quieren entregarla a los impíos franceses. Se acabó la opresión. Se acabaron los tributos. Al que me siga a caballo le daré un peso y a los de pie un tostón. Lo que acaban de escuchar no es más que la reconstrucción del grito de Dolores realizada por Carlos Cerrejón Peredo, sobre todo a partir de las declaraciones de Juan Aldama durante su proceso militar. Como verán, no es muy parecido al grito que normalmente hemos escuchado en los libros de historia. Si se habrán dado cuenta, jamás, jamás, jamás habla de una nación como tal. Solo habla de liberarse de los franceses, quienes habían colocado a un rey que era favorable a ellos. No habla realmente de la independencia de México, que por cierto no existía. Solo hablaban de la Nueva España, de ser independiente a la vieja, de que la colonia pudiera elegir a sus autoridades para que los criollos, hijos de españoles nacidos en la Nueva España, recuperaran el control que se les había arrancado con las reformas borbónicas. Lamentablemente, y normalmente, porque tampoco no se puede juzgar de manera muy negativa esto, es normal, eran hombres de su época, y como hombres de su época, pues no podían ver más allá de ella. El levantamiento es sorpresivo y logras estar varios golpes, pero esa misma efusividad y esa falta de visión hace que Miguel Hidalgo y sus acompañantes no lleguen muy lejos y caigan en manos de las fuerzas realistas. Pero no todo estaba perdido. Y al final de cuentas la historia sigue y sigue, porque la injusticia era mucha y no se trataba de esos reclamos de los criollos, sino de otros sectores del pueblo. Y algunos españoles que empezaron a ver los reclamos de los criollos como algo muy conveniente para ellos. Es ahí cuando aparece un nuevo general, José María Morelos y Pavón. Este hombre
y considerado por muchos como un genio militar, recurre a algo que conocemos como la guerra de guerrillas y causan dolores de cabeza a las fuerzas realistas, a los conservadores, a quienes querían que se quedaran las cosas como eran y estaban de acuerdo en entregarle el poder a los españoles. En que sí, así debía ser. Si España necesitaba eso, así era como debía ser. Uno de los escritos de José María Morelos y Pavón, con una visión muy, muy buena, y en el que se vislumbra por primera vez ese sentimiento de una nación que vendría a ser lo que más tarde conociéramos como México, es este, el documento de los sentimientos de la nación. Compañero Bernie nos leerá lo que contenía este decálogo. Adelante. Claro. Sentimientos de la nación. Primero, que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione, dando al mundo las razones. Segundo, que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario, eligiendo las provincias sus vocales y estos a los demás, que deben ser sujetos sabios y de probidad. Tercero, que la patria no será del todo libre y nuestra mientras no se reforme el gobierno, abatiendo el tiránico, sustituyendo el liberal y echando fuera de nuestro suelo al enemigo español que tanto se ha declarado contra esta nación. Cuarto, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. Quinto, que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados, y que estos solo lo sean en cuanto al uso de su ministerio. Sexto, que para dictar una ley se discuta en el Congreso y decida a pluralidad de votos. Séptimo, que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Octavo, que a cada uno se le guarden las propiedades y respete a su casa como en asilo sagrado, señalando penas a los infractores. Noveno, que la nueva legislación no se admitirá la tortura. Décimo y último, que se quite la infinidad de tributos, pechos o imposiciones que más agobian y se señale a cada individuo un 5% en sus ganancias,
u otra carga igual ligera que no oprima tanto como a la alcabala, el estanco, el tributo y otros, pues con esta corta contribución y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios de empleados. Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813, y firma José María Morelos. Curioso, ¿no? Curioso que esas palabras suenen tan actuales. Regresamos a la otra diapositiva, Bernie. La otra, más adelante. Esa. Estas demandas de José María Morelos son las de los pueblos, y no solo del nuestro, sino de toda nuestra América Latina, de todo nuestro continente, incluso. Son demandas sentidas por nuestros pueblos y, y siguen aplicando aún. Es lo que siempre ha buscado, justicia. Por eso les decía que independientemente de las demandas de los criollos y las ambiciones criollas por el poder político, en este documento de María Morelos se asoma mucho de nuestro país y de una constitución que aún, la del 17, que aún está viva y vigente. Y quienes atentan contra nuestro pueblo y su derecho a vivir de manera digna, han tratado pues, de destruirla. Y en muchos casos han avanzado. De ahí el término clásico del conservador, el que se muere porque el tiempo de la colonia, donde existe el amo, los reyes y todo ese tipo de cosas vuelvan. Cada vez que leo y escucho esta carta, pues me recuerda a eso, me recuerda por qué nuestro pueblo ha luchado durante siglos. Pero bueno, la siguiente línea hago un pequeño resumen de lo que fue la guerra de independencia, porque fue eso, una guerra de independencia. Si lo aclaramos, una guerra de la independencia de la vieja colonia, del virreinato, por independizarse de la España. ¿Sí? Como podrán ver, podemos ver ahí que José María Morelos y Pavón quedó a cargo del ejército insurgente en 1811 y organiza esa resistencia pero como decía anteriormente, al igual que Miguel Hidalgo, cayó, es traicionado, es arrestado y fusilado. Después de esa etapa viene una organización de resistencia, una etapa que inicia en 1815, donde tras la muerte de Morelos se da una etapa de decadencia del ejército insurgente. Al caer su general, al caer otros con él, el ejército insurgente se dispersa. Lamentablemente deciden hacerlo así. El ejército realista se fortalece y retoma posiciones que había perdido. Para esto, aparece otro personaje
que conocemos como Vicente Guerrero. Quien toma, a final de cuentas, el control de las tropas e inicia otra fase de guerra de guerrillas, producto precisamente de esa desintegración, de esa desunión de los insurgentes de ese ejército, tras la muerte de Morelos. Para esto aparece otro señor llamado Iturbide, a quien lo mandan a combatir, a Vicente Guerrero. Curiosamente, este señor Iturbide no era otra cosa que un criollo. Y pues, como ya lo habíamos mencionado y lo hemos repetido reiteradamente, los criollos eran los más descontentos con las reformas y con los cambios y con que la España volviera a sus inicios, donde era completamente controlada y donde le negaban su derecho a ser virreyes, a tener puestos políticos de peso dentro del virreinato. Y esto, ahora sí que la España, el viejo continente, la España del viejo continente, comete el error. Y más cuando había guerras. Y el asunto es que Holanda y Francia y ellos tomaban cada vez más poder. Hasta llegar a un punto donde los dos ejércitos se unen para afrontar ni más ni menos que a la vieja España. Ahí justo, aunque Iturbide desconfiaba de Vicente Guerrero y Vicente Guerrero desconfiaba de Iturbide, tenían algo en común. Querían el control de su nación. Hay historiadores que ponen en duda lo del abrazo de Acatempan y dicen que eso jamás sucedió. Creo que tal vez sí, tal vez no. Dicen que solo fue una historia para adornar lo que vendría siendo, ahora sí que los libros de historia. Que cuando llegaron a esa reunión realmente ya todo estaba acordado, que hubo ciertos acuerdos entre los criollos y el ejército insurgente. Y ya estaba todo negociado. No lo dudaría. La historia lo ha mostrado muchas veces, que así se hacen las cosas, que así camina la historia. A final de cuentas, en 1821, tras haber firmado un plan, conocido como el Plan de Iguala, Iturbide y Vicente Guerrero entran de manera triunfal, pero ahí no acaba el asunto. España se niega todavía a aceptar lo inevitable, que ya no tenía control sobre España, sobre la vieja España, sobre la nueva España, y tuvo que ceder. Y vivieron todos felices por siempre. Pero, y aquí es donde surge la pregunta, ¿quiénes? Los criollos obtuvieron lo que querían.
Y sí, éramos ya un país económicamente hasta cierto punto independiente de la vieja España. Y sí, por fin teníamos nuestras autoridades. Y sí, se vendría lo que hoy conocimos como México. Eso es cierto. Era el germen de lo que hoy conocemos como nuestra nación, nuestra patria. Pero como siempre en todas las guerras, siempre hay quienes quedan atrás y olvidados y no son parte de todo, no son parte del botín, solo son relegados. Y es cierto, hubo quienes obtuvieron beneficios de los mismos pueblos originarios, como nos gusta llamarlos ahora, y que como a mí me gusta llamarles, son naciones que fueron despojadas de sus territorios y de sus riquezas y pasaron a ser ciudadanos de tercera, ¿sí? Vistos como folclore por muchas de las administraciones que vinieron después, vistos como piezas de museo, donde era la única parte donde eran admirados, pero en la calle eran discriminados. Y lo que fue su nación y sus naciones, porque tampoco podemos hablar de una sola nación indígena o originaria, eran diferentes naciones que fueron saqueadas y vueltas a saquear y luego relegadas a un rincón donde sus derechos dependían de los intereses de esos criollos que habían tomado el poder después de una guerra que obviamente pelearon las naciones indias, la nación mixteca, la nación triqui, la nación yumana, ¿sí? Esos que fueron despojados por completo. Y esta guerra, si bien nos dio una nación, un pueblo, es solo el comienzo. Es solo el comienzo de lo que vendría después, porque la lucha no termina. En los libros siempre decimos, es que aquí termina, esto es lineal, pero es mentira. No es lineal. La historia no es lineal. Así como la guerra de independencia, cuando sale Hidalgo a gritar, ya había habido muchas luchas y se estaban dando. Lo mismo, cuando se declara la independencia, la lucha de los pueblos originarios seguía dándose y seguían siendo sofocadas. Durante la colonia había habido muchas rebeliones y se seguían dando. Lo único que hicieron los criollos fue aprovechar eso y juntarse todas las partes y decir, vamos para acá. Lo malo es que dejamos atrás a quienes lucharon, a quienes pusieron su sangre. Y obviamente se les despojó del poder político, económico, como pasa muchas veces. Pero bueno, Bueno, era el principio, ay, era el padre, principio. muy ilustrador, hemos estado escuchando atentamente lo que nos has compartido de esta guerra de independencia que costó la muerte de nuestros célebres personajes de la historia de México, de la naciente nación mexicana. Y bueno, ya nos explicaste bastantes. Bueno, te quiero agradecer de parte del programa, ¿verdad? Por tu participación. Va a quedar grabado, como dijimos, en nuestro canal Metamorfosis Sense. También te lo voy a compartir para que lo conserves. Y Gracias, queremos gracias. agradecer a los que nos dejan. Mira, por aquí nos dejaron un mensaje de siempre jóvenes. Por aquí, aquí estamos pendientes. Marisol, pues ya tú creo que tú conoces a Marisol y Cristian, Ok. estuvieron escuchándonos la transmisión. Y entonces por aquí nos dejaron unos saludos
para nosotros, Saludos. para todos. Y bueno, pues te quiero agradecer estamos terminando el programa, por tu participación y bueno, muy contento de haber arrancado este proyecto, de abonar, de contribuir a que se sepa, que no se pierda en la historia, en un pasado. Tenemos un pasado glorioso que tenemos que Así es. resucitar, que renazca esos valores patrióticos que hay en estos célebres, como Morelos. Yo me identifico mucho con Morelos. Yo tenía unos gustos muy parecidos a los míos, ¿no? Era agrónomo, era agricultor tremendo y sobre todo, bueno, era un personajazo, ¿no? Hidalgo Sí, no sí, se sí. diga, ¿no? Entonces, pues ahí está Sí, y sobre todo, ¿verdad? Aprender de nuestra historia para entender. sí, sobre todo las nuevas juventudes, otras juventudes tecnológicas que puedan ver este programa y que se puedan enterar a través de este programa. Y bueno, y solamente pues avisarles, estamos aquí en Jueves de Metamorfosis. El siguiente jueves estaremos a la misma hora, con un nuevo episodio. El siguiente episodio es el episodio 2, que es la segunda transformación, que trata de la reforma. Así que espérenos, próximo jueves te invito, Pablo, para que estés Sí, al pendiente. para aquí lo veré. Claro Ándale, que sí. en la comunidad de hogar. Bueno, pues muchas gracias y Y nos que siga la vemos lucha en la siguiente y que siga el programa. y la Nos lucha. vemos, hasta Claro que sí. luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.